Hola a todos, bienvenidos a nuestra segunda charla del ciclo de diálogos Los jóvenes y el mundo que queremos. Hoy exploraremos el tema Vivienda y Juventud, Camino a la Independencia. Soy Temis Carvalho, directora de Asuntos Académicos, y en el nombre de nuestro secretario general, el señor Max Trejo, y de todo el equipo de la OIJ, le doy las gracias por estar con nosotros esta tarde y agradezco la participación de nuestras expertas invitadas, Adriana Marín Toro, socióloga y magíster en desarrollo urbano, y Carolina Pedrotti, doctora especialista en urbanismo y profesora investigadora del Colegio Mexiquense. También el agradecimiento a los jóvenes de los diferentes países de Iberoamérica, quienes compartirán sus perspectivas sobre este importante tema que hoy vamos a poner sobre la mesa. Ahora daré paso a nuestras expertas para que introduzcan el tema de hoy. Adriana, por favor. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, buenas tardes desde Chile, aquí ya es mediodía. Es un gusto y un verdadero agrado estar aquí junto a ustedes. Muchas gracias por la invitación del OIJ, conversando sobre un tema tan importante como es la vivienda y las implicancias que tiene respecto a la juventud. Para darles un contexto, comentarles que mi tema de investigación hace más de 10 años, comenzamos a finales del año 2013, 2014, a estudiar principalmente vivienda en alquiler, vivienda en arriendo o renta, como se conoce en diversos lugares de Hispanoamérica. Y es entonces desde ese punto de vista que yo puedo aportar a esta conversación virtual que hoy día vamos a tener. Y en este justo momento, uno de los temas que estamos comenzando a observar es cómo se cruza un crecimiento importante de la vivienda en arriendo y la juventud. Algunos investigadores, cuando hablan de este crecimiento de la vivienda en alquiler, mencionan que es parte de una crisis contemporánea respecto al acceso a la vivienda, debido a mayores dificultades tanto para acceder a una vivienda en propiedad como para acceder a una vivienda en alquiler, debido a que existen mayores dificultades para acceder a créditos hipotecarios, debido a mayores requisitos, ha habido un aumento sostenido del valor de la vivienda y también una menor capacidad de ahorro por parte de los hogares, debido a trabajos que se han vuelto cada vez más precarios, entre otras razones. Como soy chilena, y uno de los principales países que conozco es Chile, aunque también quería compartirle algunos datos de América Latina. Y en el caso de Chile, en su historia reciente, se había conformado como un país de propietarios por medio de una política pública que fue pionera en relación a dar vivienda en propiedad de forma masiva, que dio vivienda en las periferias de la ciudad, especialmente a grupos de bajos ingresos. Y es un tipo de política habitacional que luego se replicó en otros países como México y Brasil. Y en este sentido le quería compartir un par de gráficos que dan cuenta de la importancia del arriendo en América Latina principalmente y luego también del papel de los jóvenes. Entonces voy a compartir mi pantalla para que lo puedan ver. Entonces, en este primer gráfico que le estoy compartiendo acá, nosotros lo que hicimos fue comparar, fue comparar 20 años, entre el año 2000 y 2022, algunos países seleccionados de América Latina. En ese sentido, eran países que en las áreas urbanas, ¿cómo había crecido la vivienda en alquiler? El promedio de América Latina es un 15%, es decir, entre el año 2000 y el 2022 ha crecido en un 15% en términos generales la vivienda en alquiler. Como pueden ver en el caso de Chile, este crecimiento ha sido extremo, 70% de variación respecto al crecimiento de la vivienda en alquiler. Pero también no solo es un tema en el caso chileno, sino que ocurre en otros países como República Dominicana, donde existe un 42% de crecimiento, en Colombia, en Brasil, en Argentina, en Costa Rica y quizás más abajo ya en Perú, Uruguay, México, Salvador. Todos ellos, menos Salvador, por sobre el promedio de América Latina. Una realidad que es menos visible en países como Guatemala, Paraguay, Panamá, Honduras y donde no ha habido de hecho un crecimiento menor en el caso de Bolivia y de Ecuador. Entonces lo que les quería mostrar con estos datos es que el tema del crecimiento del alquiler es un tema bastante presente dentro de América Latina y si bien no tengo datos de España actualizados, sí parte importante de la teoría que hoy día estamos leyendo respecto a este cambio proviene de este país y por tanto estamos ante un tema que se da a nivel mundial.
¿Y por qué podríamos decir que es un problema o una dificultad que crezca la vivienda en arriendo? Podríamos señalar que sí, que pueden haber personas que escogen con toda libertad alquilar, no comprar. Puede existir cambios en los estilos de vida que en el fondo primen el arriendo por sobre la compra, pero también podemos decir que existe un patrón o una tendencia donde la vivienda en arriendo va creciendo, especialmente en grandes ciudades. Quizás no es un tema de países completos, pero sí en los lugares donde más personas quieren vivir. Y se trata más bien de una expresión de cómo ha sido cada vez más difícil comprar una propiedad y donde las personas, especialmente los jóvenes, comienzan a pasar por largos periodos en una vivienda alquilada. Y esto no solo afecta de forma individual a las personas, no implica solamente problemas o cambios en los proyectos de vida individuales, sino que hoy día tanto en los académicos, los que estamos en las universidades, como los hacedores de política pública, estamos siendo desafiados en nuestra historia habitacional, eh, algo que podemos hablar tanto en América Latina como también en el caso español, estábamos acostumbrados a hablar de vivienda en propiedad. Y en el caso de América Latina, los asentamientos populares, como se conoce las favelas en Brasil, como se conocen los campamentos en Chile, las villas miseria en Argentina y otros nombres que reciben, a pesar de las inseguridades propias de estos lugares, igualmente estábamos hablando de posesión. Y por tanto, hoy día hablar de arriendo cambia totalmente las fórmulas políticas que nosotros teníamos ya pensadas hace años respecto a lo que era dotar de una vivienda segura para las personas. Y dentro de este panorama general que les quiero dar en esta introducción, no es coincidencia hablar de los jóvenes, por lo menos de los datos que nosotros manejamos en Chile. Hay otro dato que les quería compartir. Entonces, en este segundo gráfico que les quería compartir, lo que podemos ver es que existe, esta es una encuesta nacional en Chile respecto a la situación de tenencia en áreas urbanas. Está dividido por años, entre 18 a 29 años, 30 a 39 años, 40 a 49 años, 50 a 59, más de 60 años. El color naranjo corresponde a los propietarios y el color celeste o un azul claro corresponde a los arrendatarios. Como podemos ver, a medida que avanza la edad, aumenta el número de propietarios. Y en el caso de los arrendatarios, la mayoría de ellos se concentra entre los 18 y los 29 años y los 30 y los 39 años. Y lo que se ha comenzado a observar, por lo menos en países no de América Latina, pero sí de Europa, es que hay un grupo importante de personas entre 19 y 29 años que antes pasaba por el alquiler como un momento transitorio, como un paso a una vivienda propia, pero que ahora ha comenzado a permanecer por periodos mucho más largos en edades más avanzadas ya de la vida adulta, como los 30 y los 39 años. Voy a dejar de compartir pantalla acá. Otro de los cambios que también observamos en estos últimos 20 años es que anteriormente existía un porcentaje importante de hombres que eran arrendatarios y hoy día se ha feminizado. Es decir, por ejemplo, si hace 20 años era un 70% de arrendatarios hombres, hoy día está casi un 50 y 50%. Hay un mayor porcentaje de mujeres. Y por otro lado, que también ha habido un incremento en el nivel educativo de las personas arrendatarias, que tienen mayor nivel de escolaridad. Y esto nos podría hablar que en el fondo el mercado laboral nos está ayudando a que nuestros jóvenes hoy día puedan avanzar en términos habitacionales, en términos de independencia, en términos de conseguir una vivienda propia. Gracias, Adriana. Ahora pasamos a Carolina Pedroche, que nos va a hablar también desde su perspectiva y de sus estudios en torno a la vivienda. Hola, buenos días desde México. Aquí son apenas las 10:15 de la mañana. Quiero agradecer igualmente a la Organización Iberoamericana de Jóvenes. Me siento muy honrada de estar aquí y de estar hablando con ustedes. Yo preparé de acuerdo con lo que estuvimos conversando y lo que podía pensar que pudiera ser interesante para ustedes, una exposición muy breve que se estructura en tres partes importantes si queremos pensar en el acceso a la vivienda para jóvenes. Una es la demanda, otra es la oferta y otra es el producto, ¿sí? Entonces, si hablamos de demanda, pensamos en jóvenes, pero ¿quiénes son? ¿Quiénes son los jóvenes que demandan vivienda?
Hay una colega demógrafa que es investigadora del colegio, Liliana Navarrete, y que me da muchas pistas, y que dice que cuando se habla de juventud debe hablarse más bien de juventudes, porque la diversidad que existe en este grupo tiene múltiples posibilidades. Y cuando decimos múltiples posibilidades, pensamos al menos en 2 sexos y varios géneros, jóvenes que habitan en ámbitos urbanos, jóvenes que habitan en ámbitos rurales, los que son independientes, los que aún no se emancipan, los que ya tienen hijos, los que trabajan, los que estudian y trabajan simultáneamente, los que no asisten a la escuela ni tampoco incursionan en el mundo del trabajo, que son esta categoría que de alguna manera han tenido este nombre de NEET o ninis, ¿no? Y que tiene un sesgo peyorativo. El rango de edades de la juventud es amplio. Sabemos que la Organización de Naciones Unidas habla de este rango de los 15 a los 24 años. En México, por ejemplo, el Instituto Mexicano de la Juventud lo amplía y va desde los 12 hasta los 29 años. Y el nivel de ingresos es otro asunto para pensar en la demanda, aún más amplio. Es decir, hay jóvenes dependientes de adultos de todos los niveles de ingreso y jóvenes independientes también de todos los niveles de ingreso. Navarrete dice que la juventud, si bien sí se identifica con un momento biológico, también está vinculada a determinadas funciones y representaciones sociales. Lo que sí sabemos y sí podemos afirmar es que son personas en transición, en tránsito hacia la vida adulta. ¿Y en qué se ocupan los jóvenes? La escuela y el trabajo, dice Liliana Navarrete, son 2 espacios formadores y también 2 espacios integradores que están altamente asociados con este momento de la vida. En las sociedades contemporáneas, donde sin duda se han expandido los sistemas educativos, se espera que en este periodo la población joven esté participando o en la escuela, o en el trabajo, o en ambas. Y desde la parte laboral, se estima también que es justamente el momento en donde se inicia la vida laboral. Y existe esta pregunta, ¿no? De ¿estudias o trabajas? ¿No? Muchas veces. Eso no necesariamente ocurre para toda la población juvenil, ¿no? Hay población juvenil también dedicada a tareas de cuidado, a tareas domésticas, incluso mucho a la maternidad todavía. Después de esta caracterización de la demanda, de quiénes son, si pensamos en el acceso a la vivienda, debiéramos en principio ubicar el segmento etario en el cual pueden las juventudes acceder a la vivienda de manera autónoma, lo cual sería desde los 18 años en adelante, ¿no? Que es cuando en efecto, digamos, para todos los países, o para la gran mayoría de los países, las y los jóvenes pueden independizarse. Pero también hay que decir otras cosas, esto que tiene que ver con lo de las funciones y las representaciones sociales. Considero que esta generación de jóvenes ha empezado a hacer una serie de lecciones de vida muy distintas a las generaciones anteriores, ¿no? Hoy las y los jóvenes se preguntan, ¿quiero o no formar una familia? ¿Quiero o no tener hijos? ¿Quiero tener mascotas o no? También cuentan en la vivienda. ¿Quiero vivir despegada o despegado de todo vínculo? ¿Quiero ser un hogar unipersonal? Porque vivienda y hogar tienen una gran relación y esto es importante en términos de acceso. Hay todo un abanico de nuevas composiciones de hogar en esta generación. También hay que decir que el mundo del trabajo y las opciones laborales han cambiado mucho en los últimos años y esta generación se plantea también anclarse o no en un lugar, planear, ejecutar para el largo plazo. Largo plazo y anclaje son 2 palabras que no necesariamente la juventud nunca lo ha tenido en la historia, ¿sí? Pero en esta generación sobre todo se mueve mucho y se desafía. Entonces existen modalidades de empleo muy distintas, cambiantes, incluso precarizadas en términos de
la seguridad social y el ahorro. El mercado de trabajo es altamente precario en términos de seguridad social para los jóvenes y por lo tanto de generación de antigüedad. No hay en esencia ahorro para el retiro y por lo tanto tampoco ahorro para adquirir vivienda. Entonces uno se pregunta también en esta caracterización de la demanda, ¿pensaremos en una demanda que es nómada o cómo? ¿Sí? Y también es una generación que está profundamente atravesada con un estigma que desde las generaciones anteriores, digamos, utilizamos, hay que decirlo. Yo a tu edad ya tenía, yo a tu edad ya hacía, yo a tu edad ya había cumplido, cuando necesariamente todo eso se ha modificado. Eso implica que hay que pensar en una demanda muy diversa y muy distinta a lo que se venía pensando en la política pública y en los mercados. Pero ahí viene, esa es la otra parte que quiero contar, la de la oferta. Según varios estudios, al menos en México, comprar un inmueble hoy es 4 veces más caro que hace 20 años. Según encuestas que se publican también, no necesariamente académicas, sino en las notas de prensa, los principales obstáculos para que las nuevas generaciones accedan a una vivienda dentro del mercado formal son los valores de los inmuebles, que están totalmente fuera del alcance, que no existen productos financieros suficientes para la diversidad laboral y de ingresos. Y el otro factor es que los anticipos, que en México los llamamos enganches, también son muy altos, ¿sí? Y que implican una primera erogación importante. Y quisiera aquí plantear de manera también muy, muy breve que todo esto tiene relación con lo que quizás muchas de ustedes y muchos de ustedes hayan escuchado, que es un fenómeno reciente, que ocurre sobre todo en las ciudades, en los espacios urbanos y por supuesto con las viviendas, que es la financiarización. Es ese largo proceso de deconstrucción o de pérdida del sentido de la vivienda como un bien social y su transformación en una mercancía, en un activo financiero. Financiarizar la vivienda sería una forma muy particular de acumular el capital que convierte este bien, el bien inmueble, que es la vivienda, en algo muy abstracto y muy móvil, como es el capital, que siempre fluye, ¿sí? Y esto ha afectado el acceso a la vivienda, no solo de jóvenes, de otros grupos etarios también. Y otro asunto es que buena parte del mercado inmobiliario continúa construyendo para lo que se imagina que es la demanda. Esa familia tipo, los hogares tradicionales y más bien los modelos atípicos o más novedosos de vivienda se están reservando exclusivamente a quienes pueden pagar mucho, ¿sí? Y por último, voy a decir que el producto no hay que dejarlo atrás. La vivienda es un bien. Es un satisfactor básico de todo ser humano, el primer espacio concreto donde se desenvuelve la vida, y la base de una vivienda es la familia, cualquiera sea su composición. Por lo que entonces también la vivienda funge como un ambiente formador de costumbres y formador de valores. Es así. Como inmueble es muy complejo en su materialidad y muy costoso porque está también asociado a otro bien muy complejo y costoso que es el suelo, que en las ciudades ustedes saben que también implica un tema muy polémico. Es el bien en el que más recursos invertimos en nuestra vida. Con una tasa además de rotación o de cambio muy baja, cambia de propietario, ¿sí? De manera, a lo largo de su vida útil muy pocas veces. Y este es el asunto entre lo que comentaba al principio con la demanda y este producto, ancla a las personas a un lugar, a un financiamiento de largo plazo, a un lugar donde residir también en el largo plazo.
Difícilmente es que el común de las personas adquiere una vivienda de contado. Se requiere ese financiamiento. Distintas opciones financieras, así también como distintas opciones de tenencia, que son las que estamos empezando a mirar y que un poco Adriana comentaba al inicio de esta intervención. Ante un escenario como el que yo traté de describir de manera muy breve. Varios incluso hablan de una generación, de esta generación como la generación sin vivienda propia. Yo lo que cerraría mi intervención diciendo que para acceder a la vivienda se requiere que estemos bien informados para entender las reglas del juego inmobiliario y financiero, que son muy complejas, y poder tomar las mejores decisiones en nuestro beneficio. Y estar bien informados también implica reconocernos cómo somos, quiénes somos, qué queremos y qué hay en el mercado y qué hay desde las políticas públicas que se pueda ofrecer y que podamos demandar. Hasta ahí llegaría. Perdóname, muchísimas gracias a Carolina y Adriana por esta iniciación a esta temática que vamos a tener esta tarde, que ya nos ha dado bastante tips de cosas que debemos llevar como reflexión, ¿no? Y ahora vamos a pasar a nuestro primer bloque, vamos a llamarlo así, que es emancipación y políticas públicas vinculadas a la vivienda. Y de esta manera damos inicio, pues eso es nuestro primer bloque de esta charla, porque lo hemos caracterizado como una charla donde algunos jóvenes harán algunas preguntas. Invitamos a nuestros primeros jóvenes a compartir sus preguntas y perspectivas sobre este tema tan relevante que ya con la introducción de Carolina y Adriana ya creo que algunas cosas de que los chicos van a preguntar ya habéis empezado a hablar, ¿no? Entonces damos paso primero a Fernanda Hidalgo de Costa Rica. Fernanda, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde y estamos aguardando tu primera pregunta. Gracias. Hola, buenas. Bueno, aquí es buenos días. Ya comentaron que son buenas tardes. Para mí, la verdad es un placer poder compartir y tener la oportunidad. Ya mencionaron que, un momento para poner la cámara. Gracias. Ya ahí se ve. Perfecto, muchísimas gracias, Adrián. Fernanda, ahora te vemos. Sí, pensé que tenía la cámara encendida, disculpen. Ay, Ya como mencionó, sí, algunas de mis dudas fueron contestadas, pero quisiera comentarles que en Costa Rica en estos momentos se atraviesa una ola de inseguridad y desigualdad social como hace mucho tiempo no se había visto, ya que aparte de eso hay conflictos políticos que incluso están amenazando nuestra democracia. Entonces hay un ambiente muy intenso y muy frágil que obviamente ha afectado a la economía. En espacios universitarios y en redes sociales, el tema de la independencia económica y cómo es muy complicado accederla es un tema muy recurrente. Y hay un gran ambiente de desmotivación y pocas esperanzas generados por esta situación. Pero también hay como un deseo de explorar nuevas opciones para mejorarla. Esto, como se mencionó, es un tema de preocupación para los jóvenes y para las personas en adultez media, ya que es una gran dificultad aquí poder acceder a una vivienda propia y lograr esa independencia económica. Entonces, esta sería mi pregunta, que dada la situación actual de la inseguridad, la desigualdad social y los conflictos políticos, una gran inestabilidad económica, que hay opciones concretas que existen para nosotros los jóvenes universitarios que buscan alcanzar esta independencia económica y poder acceder a una vivienda propia, considerando las limitaciones económicas y sociales del país. Esa sería mi pregunta. muchísimas gracias, Fernanda. Ahora pasamos a Ainhoa Serrano de República Dominicana. Buenos días, Ainhoa. Hola, buenas tardes, buenos días también. Bueno, mi nombre es Ainhoa, como ya mencionaron, y mi pregunta se iba a basar un poco más
o la iba a enfocar un poco más en el tema de migración, que es un tema bastante importante en la República Dominicana, ya que para un gran número de dominicanos el futuro no se encuentra dentro de la isla donde nacieron. Hay un sociólogo dominicano llamado Juan Miguel Pérez que cree que como que la raíz de la tendencia migratoria de los dominicanos está en la desigualdad que impera en el país. Como que la gente se sigue yendo porque no tiene esperanza de que ese crecimiento sea compartido con ellos. ¿Qué opinan de esta declaración? ¿Conocen algunas medidas implementadas en otros países para mejorar la condición de vivienda y consecuentemente de la vida de personas que se encuentran en situaciones similares? Muchísimas Gracias gracias, Ainhoa. a Ahora damos ustedes. paso a Irene Novoa de Ecuador. Muchísimas gracias, Irene. Buenos días. Hola, buenos días, buenas tardes. Eh, Mi pregunta va un poco más por el lado de empleabilidad, que al final del día es lo que permite que un joven pueda emanciparse. Entonces, en Ecuador la situación económica actual ha presentado muchísimos desafíos para los jóvenes y entre esos está una marcada reducción de empleos en el último año, especialmente en la brecha entre jóvenes entre 15 y 24 años. Entonces, creería yo que esta disminución subraya la urgente necesidad de nuevas políticas efectivas que promuevan la empleabilidad juvenil y al mismo tiempo faciliten el acceso a la vivienda. A la vez, han intentado implementar iniciativas como reducir el IVA al 5% en materiales de construcción y de esta manera pueden reactivar el sector para hacer más accesible la vivienda, aunque hasta ahora no se ha observado un impacto sustancial en el mercado inmobiliario. Entonces, mi pregunta es, ¿cuáles serían las medidas políticas más efectivas para incrementar la empleabilidad de los jóvenes y mejorar su capacidad para acceder a la vivienda propia? Gracias. Muchísimas gracias a Irene, a Ainhoa y a Fernanda. Y ahora damos paso a que a Adriana empiece a contestar las preguntas. Adriana. Ok. Bueno, muchas gracias por las preguntas, muy interesantes cada una de ellas. Respecto a la primera pregunta de Fernanda de Costa Rica, vinculado a este problema de la tensión, inseguridad, ¿no es cierto? Y cómo afecta la independencia económica. Creo que tu pregunta, cuando la escuché, cuando la leí, me lleva a dos cosas. En primer lugar, cómo es importante este enfoque generacional. En algunas investigaciones han señalado que al parecer las generaciones de mayor edad les fue más fácil acceder a una vivienda en propiedad que a las generaciones eh, más jóvenes actuales. Entonces, mencionarte, Fernanda, que creo que no es solo un problema de Costa Rica, sino que es algo que se puede ver de manera más generalizada. Y también que tu pregunta tenía un elemento que era de una búsqueda por soluciones concretas, ¿no es cierto? Y respecto a esas soluciones concretas, quizás no respecto a vivienda en propiedad, pero sí vivienda en alquiler, que es lo que mejor conozco. En el caso de Chile, hubo dos iniciativas de políticas habitacionales para asegurar vivienda para las personas. Te las voy a comentar. La primera de ellas fue un subsidio a la demanda, o sea, un subsidio a la población en el fondo, un subsidio nacional de arriendo. Esto quiere decir que el gobierno le daba dinero a las personas, a los hogares en el fondo, para que fueran a buscar una vivienda que se ajustara a ciertos valores, a ciertas condiciones. De hecho, en un comienzo, este programa se llamó Chao Suegra, porque estaba pensado hasta personas de 30 años y la idea es que se fueran de la casa porque ya empezaban a armar pareja, a armar familia y que se puedan ir de la casa de los padres, de la casa de los suegros. Entonces se llama Chao Suegra. Eh, Hoy en día este programa ya no tiene límite de edad y generalmente son usados por personas adultas mayores. ¿Cuál ha sido el problema de esto? Es que tú tienes un papelito con un valor que tú vas a buscar al mercado, el valor del arriendo, y generalmente el mercado, como no está regulado, los precios son muy altos y no llega a alcanzar el valor de tu subsidio con el valor que existe en el mercado. Otro tipo de iniciativa que fue más bien local, más pequeña, de un municipio, de una colonia, podríamos llamar, fue un voucher, pero a la oferta, es decir, a quien construye vivienda. Entonces lo que se hizo era tanto para un municipio, para
ayuntamiento, para un poder gobierno local, que fuera capaz de construir vivienda pero con interés social, o es decir, con valores más bajos, donde pudiera calzar tal vez el subsidio de la familia con esto, y también no solamente del gobierno local, sino también otras organizaciones no gubernamentales, ONGs, que tuvieran un interés no de generar sin fines de lucro. Entonces, eso también se realizó. Pero esto ya es más pequeño y en general todavía no se ha podido extender de manera más amplia, pero creo que una de las soluciones podría ser eso, en el fondo tener vivienda, proveedores de vivienda que no sea solo el mercado privado, que está individualizado, no organizado, no profesionalizado, sino que tener otros tipos de proveedores. Respecto a la segunda pregunta de Ainhoa, y creo la voy a juntar un poco con la pregunta de Irene, que a pesar de que son dos lugares diferentes y apuntan a dos cosas diferentes, creo que logran conversar. Respecto al planteamiento de Ainhoa y esta cita que nos trae de este sociólogo dominicano, Juan Miguel Pérez, me parece interesante ya en sí para conocer, ¿no es cierto?, las perspectivas respecto a pensar el futuro y la vivienda, y creo que lo que podemos pensar, y que ahí se junta con el tema de Irene, que cuando pensamos en vivienda, claramente vivienda no es un tema aislado, sino que vivienda se vincula a otros elementos como empleabilidad, como seguridad política, como seguridad económica. Entonces, en el fondo, todo tipo de estabilidad que podemos dar nos permite una proyección que es tan importante para el caso de los jóvenes, para que no tengan que emigrar a otro lugar para poder pensar en un proyecto de vida. Entonces, en ese sentido, que claramente concordaría con el sociólogo Juan Miguel Pérez, respecto a cómo es necesaria traer esperanza para los jóvenes para poder quizás proyectarse. Ahora, respecto a las soluciones, en tanto las soluciones respecto tanto a grupos migrantes, jóvenes, como empleabilidad juvenil, no conozco quizás ejemplos claros sobre eso, ejemplos concretos de cómo se ha logrado aumentar, pero sí creo que ambas preguntas nos cuestionan un tema de cómo generamos estabilidad para que estos jóvenes no tengan que salir, emigrar para poder encontrar un tipo de vivienda, porque también como migrante es otro elemento también cuando tú quieres ir a vivir a otro país. Entonces, creo que en ese sentido, y como les mencionaba al comienzo de la introducción, em, este tema para nosotros, tanto en la academia como en la política pública, es un desafío. Yo creo que incluso podemos decir, América Latina está recién comenzando a ver este tema, pero también pasa en los países de Europa, también pasa en Estados Unidos, en Canadá, donde en realidad esto está cambiando los paradigmas, las formas de pensar respecto a la vivienda. Y creo que en ese sentido, quizás nosotros no traemos la receta pronta, la receta lista para decir, esta es la solución. Y creo que la solución tampoco proviene necesariamente solo desde la academia o de la política pública, sino también de instancias como esta, donde podamos pensar en conjunto qué podemos hacer al respecto para no tener fuga de jóvenes o jóvenes que no se están logrando proyectar, porque, ¿sabe? Voy a aprovechar aquí de mencionar, hay investigaciones que mencionan que quizás hay jóvenes que no se están proyectando incluso con temas de familia, de generar, de tener hijos, qué sé yo, porque tampoco tienen estabilidad de vivienda. Entonces, que en el fondo hasta el lugar, como la seguridad que tú tienes como habitas, puede trunca o no tu proyecto de vida. Entonces, creo que en ese sentido tenemos mucho trabajo por realizar y creo que esta perspectiva de ver diferentes países, sus preguntas, como lo que hemos nosotros visto hasta el momento desde Chile, pero también en otras naciones, que es algo que es bastante generalizado. Gracias. Carolina, por favor. Sí, bueno, me da mucho gusto que nos hagan preguntas como estas porque me van a dejar pensando en el próximo año, no en los próximos minutos. Tanto Fernanda como Ainhoa y como Irene han vinculado, como bien decía Adriana, el tema del acceso a la vivienda con fenómenos estructurales. Y es que no está desvinculado, en efecto. Por un lado, esto de la inseguridad y la inestabilidad política, pero también la inseguridad social.
la migración, que es otro gran tema de nuestras naciones, y el funcionamiento de los mercados de trabajo, sobre todo el tema de los derechos laborales en relación con el empleo, que creo que es lo que se ha ido con el tiempo perdiendo y justamente es lo que va en un sentido contrario a aumentar y mejorar el acceso a la vivienda de las nuevas generaciones. Yo diría algunas cosas muy cortitas porque tampoco cuesta tener respuesta para estos inmediata, pero el tema de pacificar los territorios, hablando de lo que comentaba Fernanda, es como el primero. En mi caso, he estado trabajando en el último año en un proyecto que intenta dar algunas pautas de política pública para la regeneración urbana en conjuntos habitacionales de vivienda social, en donde justamente uno de los temas más fuertes es el de la inseguridad. Y entonces no hay regeneración posible si el territorio no está en paz. Desde pequeñas pandillas que han invadido viviendas que se han abandonado y que generan una serie de códigos en el territorio en donde la gente que sí se ha quedado en esas viviendas vecinas le cuesta hacer su vida cotidiana, hasta bueno, viviendas que son utilizadas como casa de seguridad o hasta para narcofosas, ¿no? Entonces, ese es un gran tema y no hay política pública de vivienda posible si no hay también una política de construcción de paz. Y en esto lo podemos ver en algunos casos muy recientes en México, muy específicos, en territorios muy específicos, y por ejemplo pueden irse, si no, a mirar el caso de Medellín de construcción de paz urbana, por ejemplo. Con el tema de la migración, que va también de la mano del desplazamiento forzado, por ejemplo, y de la vivienda como un refugio, y de la vivienda como un refugio temporal, sería otro de los grandes temas de los que podemos hablar. En México también tenemos, México se ha convertido con los años de un país de tránsito, lo sabemos, a un país de destino, ¿sí? En donde muchos centroamericanos, sudamericanos deciden incluso quedarse. Antes era ese país de tránsito hacia los Estados Unidos o en sí, digamos, países de Norteamérica. Y también tenemos fenómenos en donde los migrantes ocupan estas viviendas de conjuntos habitacionales que han sido abandonadas con relación a los efectos que ha tenido esta política reciente de construcción masiva, y se ha generado todo un mercado secundario de rentas informales, porque no necesariamente son los propietarios quienes les rentan a los migrantes y a las migrantes, sino intermediarios. Ese es un tema también candente que se está observando desde la academia, que va despacio, hay que decirlo, y la política pública que apaga fuegos, que también es complicado. Pero creo que son... este es un espacio para empezar a al menos visibilizar los temas, comunicarlos y comenzarlos a dirimir. Y el otro, el de la empleabilidad de jóvenes, creo que comenté un poco al inicio en mi intervención este tema de la precarización en términos de seguridad social. Y México está ante el cambio de gobierno federal, de gobierno central, por decirlo así. Estamos a la vuelta de la esquina, y una de las cosas que se está anunciando es la de un programa piloto de vivienda social en renta, al menos en la Ciudad de México. Estamos todos con los ojos puestos, al menos las y los que nos dedicamos a los temas de vivienda, con los ojos puestos en cómo va a ser esto, en cuánto va a costar, en quién va a construir, en dónde va a ser. Se ha hablado de lugares céntricos de la ciudad, como la colonia Doctores en la alcaldía Cuauhtémoc. La Ciudad de México tiene 16 alcaldías, que es una colonia tradicional, antigua,
de la Ciudad de México, donde se van a construir lo que sale, al menos hasta ahorita publicado, 150 viviendas de distintos tamaños. Se imaginan que para el tamaño del mercado de la juventud, en una ciudad que es una de las 10 más importantes del mundo, quién sabe si sea una oferta adecuada, pero bueno, hay requisitos muy básicos que se van a exigir, como tener de 18 a 29 años, como ser residente en la Ciudad de México, trabajar o estudiar allí, tener ingreso no mayor a 2 salarios mínimos, no ser dueños de una vivienda, y se está pensando en una especie de renta rotativa, ¿no? Que los espacios se puedan ocupar por 5 años, tener una extensión máxima de 2 años adicionales, y al término de ese periodo llegarían nuevos jóvenes. Eso es lo que se sabe hasta ahora. Queremos ver, porque la diferencia entre la formulación de una política y la implementación de un programa es grande, pero estamos a la expectativa. Muchísimas gracias, Carolina y Adriana. Ahora pasamos a nuestro segundo bloque, que es emancipación y políticas, perdón, que es gentrificación, turistificación y alquileres. Muchísimas gracias por vuestra intervención a los jóvenes que van a entrar ahora. Y empezamos con Guillermo Moedano de México. Guillermo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Guillermo va a compartir sus reflexiones y su pregunta. Perdón, Marcos Villalobos. Muchas gracias. Marcos, muchísimas gracias y perdón. No se preocupe. Bueno, buenos días, antes que nada, de México. Y mi pregunta va un poquito más hacia la gentrificación que se vive actualmente en la Ciudad de México. Yo también vivo aquí. Y bueno, mi comentario sería el siguiente. La gentrificación en la Ciudad de México ha inflado los costos. Ha inflado los precios de alquiler en colonias como Roma Norte, Condesa y Cuauhtémoc, impulsada por la llegada de nómadas digitales. Este fenómeno ha generado un desplazamiento de los residentes locales y ha dificultado el acceso a viviendas asequibles. Las reformas gubernamentales buscan mitigar estos efectos, pero los precios siguen siendo una barrera significativa. De acuerdo con el periódico El Economista, las rentas en el año de 2022 en la colonia Condesa pasaron de 986 a $1,579 mensuales. Entonces, comentando esto, esta sería mi pregunta. Tomando en cuenta dicha problemática de la gentrificación de la Ciudad de México, hay algunas zonas que cuentan con mayor cantidad de servicios básicos y recreativos, como son las colonias que mencioné. ¿Ustedes qué medidas considerarían de suma importancia implementarse para facilitar el acceso a una vivienda digna para los jóvenes mexicanos, considerando las limitaciones económicas actuales y las experiencias exitosas de otros países? Gracias. Perdón. Ahora pasaremos a Tierra Morales de España. Tierra. Hola, ¿se me oye? Sí, sí. Gracias. Buenas tardes, yo soy Tierra Morales García y a mí en primer lugar me gustaría agradecer a todos los presentes por su asistencia a este segundo diálogo Voces del Mañana. Un agradecimiento especial a las expertas Carolina Pedrotti y Adriana Marintoro por su presencia y su participación. Y también otra mención especial a la labor que hace la OIG, siendo extremadamente enriquecedora, ya que nos incluye a los jóvenes y nos ofrece oportunidades de crecimiento a través de diálogos como este. Mi reflexión va a girar en torno a 2 puntos, la vivienda turística y el precio de la vivienda. Últimamente, los medios de comunicación españoles encuentran noticias y reportajes sobre la vivienda turística. Esta ya representa más del 1,33% de las viviendas en el territorio español. Y en lugares como en la isla de Mallorca, el alquiler turístico ilegal está totalmente descontrolado, lo que hace imposible el acceso a la vivienda para los jóvenes. Como medidas, en Barcelona, por ejemplo, se han implementado recientemente una norma con el objetivo de eliminar la vivienda de alquiler turístico para el 2027. Mi pregunta
es la siguiente. ¿De qué manera afecta esto a los jóvenes, tanto directa como indirectamente? Y para finalizar, no quiero dejar de mencionar otro dato que me parece crucial para entender este problema. Encontré un mapa en el periódico El País que muestra cuánto dinero de los ingresos debes gastar para poder alquilar una vivienda en cada zona de España. Me he centrado en concreto en la Comunidad de Madrid y en el sur, donde mis padres se mudaron hace más de 20 años porque se supone que era más barato, debes invertir un 42% de tus ingresos para poder alquilar una vivienda. En contraste, si nos movemos a las afueras de Madrid, a otra provincia, para alquilar en Segovia una casa de 75 metros cuadrados necesitas el 19% de los ingresos. Esto me hace pensar en otra pregunta, y es en cómo pueden las políticas de vivienda influir en la sostenibilidad y el desarrollo urbano a largo plazo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Tierra. Pasamos ahora a Francisco Provenzano desde Argentina. Francisco, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Hola, buenas. En primer lugar, quisiera agradecer a Temis, al equipo técnico de OIJ y a las expertas que han acudido al evento. Y bueno, yo quería plantear dos preguntas a modo de reflexión que también están relacionadas con el primer bloque. En primer lugar, quisiera saber cómo influye la falta de unanimidad a la hora de definir el concepto de vivienda a la hora de desarrollar políticas públicas, porque como sabemos hay dos conceptos antagónicos y opuestos de vivienda. Algunos creen que es un mero bien intercambiable que debe regirse por la oferta y por la demanda. Y hay otros quienes creen que la vivienda, debido a su función social, debe regularse de otra forma. Entonces, esa es mi pregunta de cómo afecta la falta de unanimidad en el marco teórico a la hora de desarrollar políticas públicas para controlar esta situación. Y en segundo lugar, quisiera hacer una pregunta relacionada con el alquiler. Han hablado del crecimiento del alquiler como método de tenencia de la vivienda entre los jóvenes. Quisiera saber si, a mi entender, esta es una cuestión negativa, porque quiere decir que no pueden acceder a la vivienda en propiedad. Pero bueno, también puede ser que esto se deba a otros factores que nos pueden explicar mejor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Francisco. Muchísimas gracias a Tierra. Muchísimas gracias a Marcos. Y ahora damos paso a las respuestas. Empezamos con Carolina. Carolina, muchas gracias. Bueno, me voy a llevar tarea para los próximos años. Gracias también a Marcos, a Tierra y a Francisco. Yo creo que las tres preguntas se relacionan en función de pensar que hemos dejado desde el funcionamiento de los mercados que estos pues, se regulen solos y no se regulan. En realidad, incluso cuando, por ejemplo, Marcos plantea este asunto de las colonias en la Ciudad de México, con los mercados de plataforma, como el Airbnb y otros, toda esta nueva manera de hacer negocio con las viviendas nos deja bastante indefensos a quienes requerimos de una vivienda, ya sea para rentar o porque queremos acceder a ella de manera más permanente, como para una propiedad, etc. Entonces, ese es un gran tema. El otro que plantea Tierra es este del turismo residencial, ¿no? La vivienda como un espacio de uso temporal con una finalidad específica que es la turística. Y Francisco hace una pregunta un poco más abstracta que tiene que ver con cómo concebir la vivienda desde la política pública. Yo diría que más bien son las autoridades y las políticas públicas las que se tienen que empezar a comprometer con regular el funcionamiento de estos mercados, porque los fenómenos que mencionaban Marcos y Tierra tienen que ver justo con ese funcionamiento de los mercados que no se regulan. Y en las últimas décadas, en los distintos países, hemos asistido
a modelos justamente de desregulación de las medidas, o más bien de las decisiones de mercado. Y entonces ahí es de a poco, de manera muy estratégica y también respetando ciertas libertades, como el Estado debe estar tomando medidas y haciendo regulaciones para que, si bien vamos a permitir que existan viviendas de uso temporal y turístico, o vamos a permitir que haya nómadas digitales, bueno, ¿hasta dónde y para quiénes? ¿Y qué pasa con los otros grupos de población que también requieren y tienen derecho a acceder a la vivienda? Y eso tiene que ver con una concepción de vivienda, que es como decía Francisco, qué concepción tiene el Estado, qué postura toman los estados respecto de la vivienda, si es un activo financiero o si es un bien social. Eso está en las constituciones de muchos de nuestros estados. De allí a que esto se instrumente de manera correcta y de manera justa, es todo un camino también. Adriana, por favor. Claro. Bueno, muchas gracias por las preguntas, Marcos, Tierra y Francisco. Hace poquito yo realicé el doctorado y me sentí como en ese momento cuando los profesores te empiezan a hacer preguntas y uno rápidamente tiene que responder. Y respecto a las preguntas que ustedes nos plantean ahora en esta en este segundo bloque, lo que les podría decir es que tanto el tema de gentrificación, de turistificación, de la perspectiva respecto a la definición de la vivienda, me remite a, desde la perspectiva del alquiler, cómo ha definido la vivienda habitacional ese tema, o por lo menos cómo se ha conversado acá en Chile. En general, esta definición, la política habitacional respecto a la vivienda en alquiler, ha sido que es una cuestión entre privados. O sea, privado entendido como un dueño, un arrendador, un gestor y un inquilino. Entre ellos dos tienen que solucionar sus temas. Pero los ejemplos que ustedes nos mencionan, especialmente el de Marcos y Tierra, vemos que esto no solamente afecta a un arrendador o un gestor, un dueño de una vivienda y un inquilino, sino que ya va también más allá de un edificio. Esto afecta a barrios completos, esto afecta a ciudades completas. Y por tanto, cuando nosotros vemos este tema, va más allá de una cuestión entre privados. Eso es lo que yo diría en primer lugar, tanto para ver el tema de gentrificación, el tema de la turistificación y el tema de la definición de vivienda. Esto no es solo un tema entre privados que es un contrato entre ambos. No, esto tiene consecuencias urbanas claras. Hay barrios afectados, hay ciudades afectadas donde claramente se pueden dimensionar. Y no solamente consecuencias urbanas, como también consecuencias sociales, como en el caso de la gentrificación, que es especialmente la expulsión de personas de menores ingresos para sectores que comienzan a ser altamente atractivos. Y el problema es que cuando uno lo observa como una dimensión entre privados, uno sí puede decir que los arriendos de corto plazo, como los turísticos, generan mucho mayor renta que los arriendos de largo plazo. Entonces, por eso es necesario generar una política habitacional que en el fondo diga que claramente sí, la vivienda tiene una dimensión, es un activo económico, genera rentabilidad, pero hasta qué punto permitimos que solamente esa visión en el fondo comience a ordenar y planificar quién habita en ciertos lugares y quién no, porque en el fondo es esa dimensión la que está planificando nuestras ciudades de manera actual. Y respecto a los que nos menciona Francisco, esta duda, bueno, ¿será que haya crecimiento en el alquiler, que haya crecimiento en la vivienda en arriendo, será algo bueno o malo? Parece que es un poco negativo. Claro, en general hay toda una perspectiva, por ejemplo, estos nómades digitales o estas personas que están más bien en tránsito, en estilos de vida transitorios, donde les facilita también pasar de un lugar a otro, no estar anclados o situados de forma permanente a ciertos lugares. Pero también podemos decir que hay toda otra perspectiva que es sobre el quiebre del sueño de la casa propia, algo que estaba muy arraigado dentro de nuestras culturas hispanoamericanas. Entonces no es tampoco una coincidencia que parte de muchas de las preguntas que tenemos de diferentes nacionalidades, hoy día nos preguntamos, bueno, ¿cómo accedemos a la vivienda en propiedad? Entonces lo que estamos viendo que en el fondo este crecimiento es que hoy día nos estamos enfrentando a tal vez a un quiebre en el sueño de la casa propia. Quizás hace 20 años en un grupo de jóvenes, veinteañeros, preguntar sobre el sueño de la casa propia era obvio. Hasta hace poco, preguntar en un aula si tenían sueños de la casa propia ya no es tan obvio.
Entonces, en este tema creo que lo que podría aportar es que tenemos que ver que esto va más allá de una cuestión de privado. No afecta en términos individuales, afecta en términos urbanos, en términos sociales, y esto lo podemos observar, y eso yo creo que uno de los aportes que quería hacer la academia, en el fondo, dar una visión panorámica general de cómo estas transformaciones en relación a la vivienda a cierto grupo está afectando hoy día a nuestras ciudades y a nuestros países. Gracias. Muchísimas gracias, Carolina, Adriana y a todos los jóvenes que han estado con nosotros. Pero, como era de esperar, tenemos un montón de preguntas que han ido apareciendo en el chat y comentarios. Entonces, vamos, si os parece bien, Carolina y Adriana, damos paso a algunas de ellas, ¿vale? Tenemos preguntas. Bien, tenemos una pregunta desde Perú. No sé si vamos a poder contestarla porque es una pregunta muy específica sobre las políticas públicas en Perú, ¿no? Dice lo siguiente, Rosy Andrea Huamán nos pregunta, ¿cuáles son las políticas públicas implementadas en Perú en materia de acceso a la vivienda para la población más joven, con rango etario de 18 hasta los 29 años? Entonces, no sé si vamos a poder contestar, ya lo siento, Rosy, lo preguntaría a Carolina y Adriana, y si no, no pasa nada, te prometo que buscaremos alguna respuesta y te enviaremos. Tenemos otro comentario, otra pregunta, que es, hola a todos, soy Dani Cerezo de España. Mi pregunta va relacionada a las distintas políticas públicas que se pueden aplicar para fomentar el descenso de los precios en la vivienda. ¿Sería ideal intervenir en los precios o liberar el suelo? Quizás respondiendo sobre esa pregunta, podría decir lo siguiente. No sé si solamente esos dos caminos, o regular precio o liberar suelo. Yo creo que en general los suelos están bastante liberados. Eh, y sobre regular el precio, por ejemplo, el precio del arriendo es bastante polémico también, porque cuando se regula el precio del arriendo, de los valores del arriendo, también se desestimula la oferta de vivienda en arriendo. Entonces, quizás pensaría como una alternativa a esas dos como posturas, es que tener otros tipos de oferta de vivienda, que no sea solamente una oferta que sea privada, sino que también tener una oferta que sea pública y también una oferta que sea de organizaciones sin fines de lucro. Yo creo que quizás aquí organizaciones que tengan un interés social, que tengan conocimiento de ciertos también tipos de grupos específicos, porque hemos hablado de jóvenes, también hemos hablado de migrantes, pero también tenemos quizás otro tipo de personas que necesitan hogares permanentes. He visto algunas organizaciones que trabajan con mujeres que han sufrido violencia intrafamiliar, o personas con hijos, con menores, que tal vez podrían ser grupos que necesitan de algún apoyo en términos de vivienda. Entonces creo que en ese sentido podríamos pensar, yo creo, en personas que estén pensando otras alternativas, en grupos que comparten con comunidades, que tienen conocimiento de sus necesidades y que no solamente son soluciones que vienen de arriba a abajo, sino que tienen conocimiento de lo que está pasando y de cómo poder ayudar. Y creo que ahí también da la libertad de poder generar programas diferentes. Me imagino que cada territorio tiene sus necesidades, cada ciudades dentro de un mismo país van a tener necesidades diferentes, si son fronterizos, si no son fronterizos. Entonces, creo que otorgar oportunidades a organizaciones sin fines de lucro nos puede dar quizás un abanico de posibilidades diferentes. Creo que por ahí, para mí, es uno de los caminos en los cuales deberíamos experimentar, generando una oferta que venga de la sociedad civil y apoyar para que esos grupos puedan generar oferta. Carolina. Sí, yo concuerdo con Adriana. A mí me parece que lo que debemos es de alguna manera ampliar la oferta, pero a distintos actores. Esa es una opción.
Yo, más bien, a mí me gustaría preguntarles a ellos, porque escucho esta voz tan fuerte de queremos vivienda propia y me pregunto si es la opción que tiene que seguir imperando y reconocer cómo somos hoy, qué estamos haciendo hoy, cómo hemos cambiado nuestras vidas cotidianas, nuestras trayectorias de vida cotidiana. Y también creo entonces que la diversificación de programas y de formas de tenencia tiene que ser una de las discusiones más álgidas de las políticas públicas en los distintos países y también decirles, cuando digo políticas públicas en los distintos países, que me quiero como corregir a mí misma diciendo políticas públicas en ámbitos más locales. Yo creo que también tenemos que empezar a pensar en que no solo es necesario diversificar los actores en las políticas públicas de vivienda, sino además entender la diversidad de territorios. No se plantean los mismos fenómenos habitacionales en ciudades de frontera, en ciudades capitales, en ciudades intermedias, en el ámbito rural. Entonces, ahí el actor que también está empujando para participar más y mejor, siempre con mucha resistencia, es la del gobierno local. Y me parece que son los gobiernos locales los que tienen más, bueno, no es solo que me parece, es así, tienen más cerca a la población, a los fenómenos que están atravesando sus ciudades, sus barrios, y curiosamente los programas habitacionales más, ¿cómo decirlo?, más creativos que he conocido en el último tiempo provienen de iniciativas locales, más que de la política nacional. Muchísimas gracias, Adriana y Carolina. Vamos a hacer otras 3 preguntas y cerramos, ¿vale? Si os parece bien. Tenemos aquí una pregunta que creo que más un comentario, pero yo creo que tanto Carolina como Adriana ha comentado a lo largo de esta tarde, de esta hora que llevamos, un poquito más de una hora, que dice lo siguiente. Es de Carrasco, no sé qué país. Las empresas inmobiliarias se excusan del déficit habitacional y generar una urbanización desmedida. ¿Cómo es posible que un departamento de menos de 30 metros cuadrados sea considerado una vivienda? Aquí se perjudica la calidad de vida en las grandes ciudades. ¿Cómo es posible que sigan construyendo así? Lo deja en interrogación, ¿no? No sé si queréis hacer algún comentario al respecto, pero creo que algún comentario antes había hecho al respecto Carolina y Adriana también, ¿no? Sobre el tipo de vivienda, como el tipo de familia, que sé que es toda una conjugación. Sí, y sobre todo, pues es posible que sigan construyendo así mientras no haya una regulación y una sanción, mientras no establezcamos topes, mientras no pensemos en porcentajes específicos, mientras no pensemos en la heterogeneidad de situaciones y de grupos sociales. Generalmente lo que hace la política pública es tratar de homogeneizar para lanzar recursos, para lanzar programas. Y estamos ante un mundo sumamente diverso, ante una serie de demandas o de grupos de demandas sumamente diversos, y por eso hablaba de lo local como recuperar esta mirada más específica y aún en gobiernos locales pensar en distintos programas de vivienda para distintos sectores, para distintos grupos. Es difícil desde la política y desde la administración pública heterogeneizar y respetar esa heterogeneidad. Ya también es complementar, lamentablemente no tenemos tu nombre, solo tu apellido. No tenemos el país.
No, tampoco, pero mira, es muy interesante tu pregunta, porque de hecho, estos microdepartamentos que se están construyendo, no sé de dónde nos estás hablando, pero por ejemplo, hubo un estudio que realizamos en Sao Paulo, en Brasil, donde el problema fue que la propia política la propia política urbana promovió la construcción no solo de 30 metros cuadrados, de 18 metros cuadrados, de incluso el menor departamento de América Latina que tiene 10 metros cuadrados, es decir, un padrón hotelero. Y en el fondo fue la política habitacional la que comenzó a promocionar esto. ¿Y por qué esto se hace? Porque es rentable. Porque en el fondo, ¿para qué se destinan estos departamentos? Para viviendas para turismo. Entonces, como mencionaba en otra intervención, este tipo de arriendo es rentable, más rentable que un arriendo de largo plazo. Entonces, ¿por qué se construye de esa manera? Porque renta bien. Y lamentablemente, la política urbana habitacional muchas veces fomenta este tipo de construcciones. Entonces, mencionando que tiene un interés social, pero en el fondo replica problemas donde los que tienen yo creo que la vivienda en arriendo tiene también otro elemento de discusión, que es que cada vez se hace más difícil el poder generar riqueza inmobiliaria. Entonces van a aparecer personas que tienen mayor capacidad de concentrar riqueza inmobiliaria, y por eso también en América Latina han comenzado a aparecer no solo arrendadores individuales, sino siguiendo la línea de lo que mencionaba Carolina, respecto a la financiarización de grandes grupos corporativos que tienen grande capacidad de compra y construcción, no solo de departamentos o compra de departamentos, construcción de edificios completos para el alquiler. Entonces es un gran negocio, por eso se continúa construyendo de esa manera y se va a continuar construyendo de esa manera si no se posiciona desde una forma diferente. Y creo que también existe el problema, que yo no tengo conocimiento de la política habitacional en Perú, pero sí le puedo mencionar a quien tenía esta problemática, que existe, por ejemplo, otro tema. En la política habitacional, por lo menos en Chile, se menciona política habitacional cuando se trata de familias, de núcleos. Eso significa cónyuges, dos personas que viven juntas, o una familia monoparental con alguna carga. No está considerada la familia unipersonal, que es otro de los elementos que quizás está más presente en los jóvenes y que también es una forma nueva de vivir, donde hay un crecimiento de las familias unipersonales. Entonces creo que también esa es quizás otra variable que tenemos que analizar, o no sé, como ocurre en grandes ciudades, como, no sé, en Japón, en Asia, donde tenemos estos como cubículos para poder habitar. Yo creo que también es otro de los elementos que hay que observar. Hay un cambio también en la estructura familiar y que la política pública le es difícil también responder. ¿Cómo construyes para una persona solamente? Entonces creo que tampoco es darle como toda la culpa a la política habitacional. Creo que es un tema bastante complejo y que tenemos mucho por resolver y lo digo así, mucho entre nosotros que resolver. Muchas gracias. Bueno, hay una que no es pregunta, pero sí me gustaría recalcar porque sí es como una noticia. Hay alguien desde Paraguay que nos dice que va a implementar unas políticas públicas. Aquí en Paraguay ahora vamos a tener los jóvenes una vivienda que empiece, a ver, los jóvenes de tener una vivienda que empieza a trabajar. Eso es muy, entiendo, el comentario es que habrá un programa en Paraguay para jóvenes que empiezan a trabajar y tener acceso a una vivienda. Pues estaría muy bien que conociéramos un poquito más de este programa porque parece muy interesante, ¿no? Va todo junto en un pack, el primer empleo y la primera vivienda. Eso es muy interesante. Y vamos a nuestra penúltima pregunta, que es, ¿cuáles son las políticas de Rosy, Andrea? No, Rosy fue la que ya, Alison, perdón. Alison López nos dice desde Guatemala. Hola a todos, mi nombre es Alison López de Guatemala. Mi pregunta sería, ¿cómo podrían los jóvenes buscar un lugar para rentar o comprar si muchos de ellos tienen un salario que va por lo bajo del sueldo mínimo? Bueno, respecto a estos dos comentarios, es bien interesante el caso de Paraguay. Creo que eso lo he visto en casos en Asia, donde hay un vínculo entre empresas
vivienda en el fondo, como que hacen esta conjugación. Sería bien interesante conocer cómo se da, cuáles son las características, pero claramente entrega seguridad económica y estabilidad habitacional, entonces claramente es bastante interesante. Respecto a cómo lo hace un joven que tiene un salario mínimo cohabitando con otras personas. Ah, generalmente incluso antes de la pandemia, que la pandemia cayó este modelo, era el co-living. El co-living en el fondo donde rentas una vivienda más grande, que realmente no te alcanza, pero complementas con otros salarios mínimos y en el fondo rentas un apartamento más grande de 3 cuartos donde 3 personas o quizás más van a vivir ahí para poder comenzar una vida independiente. El problema de este modelo fue con la llegada de la pandemia, donde se evitaba el vínculo con otros que vienen de otros lugares, etcétera. Entonces, ese fue el problema, pero creo que para el caso de un joven que recién está saliendo a la vida laboral o recién está comenzando y quiere tener esta independencia, creo que el habitar con otros es una de las posibilidades. Incluso hay hasta negocios vinculados a eso con el tema del co-living, que también se podría buscar algo al respecto. Justo iba a mencionar eso del coliving. Yo creo que lo que pasa con lo que nos comentan desde Paraguay es justamente haber observado la realidad y haber pensado un programa desde la realidad y no desde el estereotipo. Y eso es lo que estamos tratando, creo, estamos tratando de decir Adriana y yo. Cuando se rompe el estereotipo, se empieza a observar la realidad y una realidad particular, local, e incluso cómo funciona esa realidad sin una política pública. La política pública puede diseñarse mejorando, aprovechando y apuntando a mejorar esa realidad, ¿no? Entonces, para mí esa sería la respuesta. Bueno, Valentín, si estás aquí, veo que estás, que es Valentín de Paraguay, que si quieres comentar algo sobre este programa. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias. Sí, es un programa del gobierno que se está lanzando de este año. Es para los jóvenes a partir de 18 años de edad hasta 30 años de edad que quiera tener su vivienda propia, ya puede acceder con un interés muy bajo que es de 7,5% con la Agencia Financiera de Desarrollo para que pueda tener su propia vivienda y poder tener su familia. Ya sea un profesional que tenga un salario mínimo, que en nuestro país ahora es un 2.700.000 guaraníes, que por eso cobro trabajando con una empresa, ya puede acceder a un crédito de la Agencia Financiera de Desarrollo y el Estado le hace la vivienda con un terreno. Pues sí que es muy interesante. Ya buscaremos más información porque parece que da oportunidad a todos los jóvenes, ¿no? Pasamos, muchísimas gracias, Valentín, de verdad, porque nos hacía falta este aliento. Pasamos a Jordan Dondi, de República Dominicana, que nos tiene Costa Rica, perdón, de Costa Rica, del Ministerio de Trabajo y de Vivienda. Gracias, buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Jordan, yo soy asesor de la señora ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos en Costa Rica y me ha parecido súper interesante todo lo que hemos conversado las juventudes y desde luego las expositoras. Quería nada más hacer la salvedad, tal vez desde mi perspectiva como institución, lo complicado, el reto que significa elaborar políticas públicas ante una demanda sumamente diversa y específicamente la demanda de las juventudes, porque tenemos personas jóvenes, bueno, estudios en nuestro país han demostrado que las juventudes no quieren una casa propia, quieren seguir alquilando su vivienda y por diversas razones
desde luego que las económicas es sumamente costoso en mi país y yo sé que en sus países también acceder a una vivienda, pero también por un tema de ubicación. Tengo un amigo, por ejemplo, que hace un año terminó de construir su vivienda y ahora en su trabajo lo reubicaron y tiene que trabajar en otra región, entonces la vivienda ya no es de utilidad porque no habita en ella, tiene que vivir en otro lugar. Entonces, la juventud nos enfrentamos a esa serie de diversidades y de situaciones que no están contempladas, pero que pueden generar alguna situación específica. Nosotros desde Costa Rica, pues hemos trabajado en tratar de recopilar en la política pública y vincularla con la política pública de juventudes en nuestro país. Cada una de esas variedades que también responden a tipologías de vivienda y creo que una de las expositoras habló de las familias, el tipo de familia que quiere constituir la persona joven. No sabemos si son viviendas para 4 o 5 personas, para dos personas, incluso para una persona y una mascota. Todo eso son tipologías de vivienda. No sabemos si las juventudes quieren vivir en vertical o quieren vivir en horizontal. Eso depende de las necesidades de las juventudes. Y algo que sí es importante, una expositora habló sobre la ruralidad quizá o la ubicación de la vivienda. También responde a las necesidades que tengan las juventudes y el acceso a servicios. Usualmente las viviendas fuera de los centros urbanos no tienen todos los servicios que tienen las viviendas que sí están ubicadas en las ciudades y eso es importante también para las personas jóvenes que tienen una idea, un proyecto de vida y desean realizarlo. Ya para cerrar y no robar más tiempo, porque en realidad desearía comentar varios temas, rescatar que en mi país tenemos, me gustó mucho una reflexión que hizo alguna de las expositoras de ver la vivienda como un bien financiero, un bien social. En mi país tenemos que verla desde las dos perspectivas, desde las dos visiones. Tenemos la vivienda social como un subsidio para las personas con vulnerabilidad o problemas económicos y también vemos la vivienda como un bien financiero y estamos tratando desde la institución de generar ideas innovadoras desde el sistema financiero para hacer más accesible la vivienda a personas jóvenes, la vivienda a personas adultas y demás. Y comentarles un ejemplo que tuvimos en el 2019, que fue un programa financiero muy exitoso, que por cierto el 70% de las personas que accedieron a ese programa financiero para la vivienda fueron núcleos familiares jóvenes. Y eso fue una señal de que había personas jóvenes, núcleos familiares jóvenes que querían acceder a un crédito de vivienda. ¿Qué fue lo que se hizo? El Estado subsidió el enganche o ese adelanto que debían dar para acceder al crédito y las familias empezaron a pagar las cuotas del crédito y no tuvieron que dar enganche, no tuvieron que dar adelanto y eso facilitó mucho el acceso a los créditos. También hemos trabajado en cuanto a tipologías. Este año la institucionalidad del Estado publicó la guía de ecobarrios, que son barrios de sostenibilidad urbana, quizá atractivos para personas jóvenes. Y este mismo año se aprobó una ley de vivienda productiva. Si la familia o algún integrante de la familia tiene un emprendimiento, un negocio, va a poder acceder a un subsidio para la vivienda y poder tener una casa propia subsidiada, desde luego, quizá no con las condiciones que deseen, pero al menos les permitiría tener una vivienda con condiciones dignas, con condiciones óptimas para poder habitar y posteriormente cada familia podría hacerle las construcciones o agregados a su vivienda que deseen o las modificaciones respectivas. Creo que eso quería mencionarlo de manera muy general. Seguimos con el reto de integrar todas estas observaciones que han hecho las juventudes y las juventudes de mi país en las políticas públicas. No es sencillo traducir cada una de las demandas que existen, pero hemos estado trabajando, sobre todo, yo creo que el secreto está en el sistema financiero. Si bien es cierto, el nivel de ingresos es sumamente importante, hay que atender y atacar la oferta que se está dando desde el sistema financiero, el tema de los créditos, para que puedan ser más accesibles y desde luego las personas puedan construir sus viviendas. Gracias por el espacio. Muchísimas gracias, Jordan. Bueno, ya estamos llegando al cierre de nuestra charla.
Y ahora las expertas nos ofrecerán sus perspectivas finales sobre los desafíos y oportunidades en materia de vivienda para los jóvenes. Agradezco muchísimo a Adriana Marín Toro y Carolina Pedroche por sus valiosas contribuciones hasta ahora. Doy paso a Carolina. Empiezo contigo, Carolina. Bueno, termino contigo y después paso a Adriana. Gracias. Pues yo quisiera agradecer mucho este espacio. No sé si tengo palabras finales, yo me llevo más bien como mucha tarea pendiente para seguir pensando esta, toda esta serie de comentarios y de preguntas que recibimos. Yo creo que sí tenemos ese gran desafío de seguir de seguir buscando soluciones al problema del acceso a la vivienda, porque, bueno, es un problema histórico, no es un problema nuevo, pero además hoy tiene unas coordenadas distintas, ¿no? Con lo que yo trataba de decir al inicio de mi intervención. Y la gran oportunidad, imaginaría yo, que es tener a jóvenes y a juventudes como estas que acabamos de conocer, interesadas, curiosas, incluso retadoras, para que el tema no quede solo en las manos de quien siempre hemos pensado que son los que deciden y que en efecto tienen un gran poder de decisión, pero que necesitamos que también haya voces que se acerquen a los tomadores de decisión y a las tomadoras de decisión para que se mejore la posibilidad de acceso a la vivienda. Adriana, por favor. Sí. Bueno, para cerrar, junto con agradecer la oportunidad, eh, creo que de poder escuchar diferentes perspectivas, visiones, experiencias respecto a la vivienda, preguntas y que en el fondo tienen elementos comunes también. eh, Creo que esa es una de las riquezas que puedo extraer de esta experiencia que tuvimos hoy, de esta conversación. Y en segundo lugar, plantear que creo que la vivienda en alquiler, que es el tema que en realidad manejo, es un tema que ha tenido menor desarrollo en términos de investigación en la región y también quizás mucho mayor desarrollo en España, pero creo que es un tema que es bastante nuevo en términos de investigación. Y por lo tanto estos espacios nos permiten comenzar a pensar en en los conceptos, en las experiencias, como por ejemplo trajo el último comentarista de otros países respecto a cómo poder responder a todas las dificultades y desafíos que presenta este crecimiento y avance de la vivienda en alquiler. Creo que en ese sentido, este crecimiento nos invita a poder ver cómo esto se va a posicionar dentro de un futuro. Y creo que para los jóvenes en ese sentido, es bastante desafiador de cómo construimos ese futuro en términos habitacionales para ellos, en este cambios que son sociales, económicos, que algunos de ustedes han compartido y que nosotros también hemos experimentado, donde frente a cualquier tipo de inestabilidad, uno de los elementos más críticos es la vivienda y a la vez es el elemento que nos permite poder proyectarnos dentro de algún lugar y en diferentes áreas de nuestra vida. Entonces creo que lo que dejaría como inquietud es que sigamos observando la vivienda en alquiler y compartiendo las experiencias exitosas en términos de intervenciones locales o a nivel nacional que nos permitan poder expandir esto a otras latitudes, para que nuestras juventudes en toda Hispanoamérica tengan un lugar estable para poder vivir y proyectarse. Gracias. Muchísimas gracias a ambas por toda la información que nos han brindado a lo largo de toda esta ponencia. Estos espacios para nosotros son esenciales para comprender las diversas realidades y desafíos que enfrentan los jóvenes, que es nuestra principal preocupación desde el organismo. Realmente el camino de los jóvenes hacia esta emancipación en nuestra región es muy complicada. Son tiempos distintos, no quiere decir que sean mejores o peores, son diferentes, ¿no? Y
escuchar a vosotras esta tarde, pues de cierta forma me causa de verdad que un poco más de tranquilidad, porque saber que hay expertas tan buenas y preocupadas y estudiosas de esta temática, yo siempre creo que las políticas, que los estudios siempre van por delante de las políticas públicas. Entonces, escuchar a vosotras me reconforta en pensar que las políticas públicas van llegando, ¿no? Van a llegar. Y eso me da tranquilidad realmente, porque no deja de ser, yo no soy joven, pero cuando fui joven también tuve estas preocupaciones, ¿no? Pero no voy a entrar en yo a tu edad porque no, yo me emancipé muy mayor, entonces entiendo las preocupaciones que tienen los jóvenes a este respecto, ¿no? Yo no soy la que yo a tu edad porque no, no soy ejemplo de yo a tu edad para nada. Las cosas fueron muy complicadas también en mi época, pero me quedo con esta esperanza de estas cuestiones que tanto los jóvenes nos han dado hoy aquí, como las respuestas y los comentarios y los estudios que participáis y que habéis participado. Entonces, eso de verdad que nos reconforta desde el Organismo Internacional de Juventud, como juntos sí podemos construir y estar al lado de esta juventud que realmente merece todo nuestro apoyo, atención y cariño. Y es por eso que desde el Organismo Internacional de Juventud queremos contar cada vez más con vosotros. Por un lado, los jóvenes, yo siempre digo que son nuestros jefes, y también de la academia que nos da ese aliciente de seguir trabajando porque sí, se están haciendo cosas. Despacito llegaremos. Muchísimas gracias a ambas, muchísimas gracias a todos los jóvenes que nos han acompañado esta tarde y otra vez dar el saludo de nuestro secretario general Max Trejo y de todo nuestro equipo IJ, que está uno detrás de todo este envoltorio que parece que estoy yo aquí, pero detrás mío hay un equipo muy fuerte, muy joven, que hace que todo eso sea realidad. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos.